La historia comienza en un tranquilo y sombrío fin de semana. Tony, un hombre de 30 años, se despierta en su modesto departamento en el corazón de la ciudad. La luz tenue que se cuela por las cortinas de su ventana apenas ilumina la habitación, revelando un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El olor a humedad y a libros antiguos impregna el ambiente. Su cama, desordenada y con sábanas raídas, se ubica en una esquina, como si fuera solo un rincón más de la melancolía que lo rodea. La vida cotidiana de Tony es un reflejo de su propio letargo. Su trabajo en una oficina gris y monótona apenas le permite pagar las cuentas y apenas lo satisface. Cada día es una repetición de tareas sin sentido, informes sin fin y el sonido constante de las máquinas de oficina. Su escritorio está cubierto de papeles y su computadora muestra pantallas llenas de números y gráficos, como si su vida se midiera en estadísticas sin sentido. La tristeza en sus ojos es evidente, como si estuviera atrapado en la monotonía de su existencia, una existencia que parece consumirlo poco a poco. Tony es un hombre introvertido y reservado, lo que hace que su interacción social sea mínima. No tiene muchos amigos, y las pocas relaciones que mantiene son en su mayoría virtuales. Rara vez sale de su departamento, prefiriendo el mundo de la soledad y la introspección. La única fuente de alegría en su vida fue la relación con su abuelo. Su abuelo solía contarle historias fascinantes de su juventud, llenas de aventuras, misterios y emoción. Cada vez que visitaba a su abuelo, la vieja casa del anciano se convertía en un mundo de maravillas y secretos compartidos. Tony admiraba a su abuelo y lo veía como un héroe que había vivido una vida extraordinaria. La muerte reciente de su abuelo dejó un vacío profundo en su corazón, y se siente como si hubiera perdido al último amigo verdadero que tenía, sumiéndolo aún más en la soledad. Una tarde de sábado, mientras Tony descansaba de su monótona rutina laboral, escuchó el timbre del apartamento. Extrañado, se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. El cartero, un hombre de mediana edad con una mirada inexpresiva, le entregó un paquete que parecía haber estado dando vueltas durante mucho tiempo. El paquete estaba envuelto en papel marrón desgastado y amarrado con una cuerda gruesa. Tony aceptó el paquete con cierta perplejidad y agradeció al cartero, quien simplemente asintió y se marchó sin decir una palabra. Tony cerró la puerta con el paquete en la mano y lo llevó a la mesa de la cocina, donde decidió abrirlo. Con cuidado, cortó la cuerda y desgarró el papel marrón. El paquete contenía una serie de objetos que pertenecieron a su abuelo. Entre ellos, encontró una vieja fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a su abuelo en su juventud, con un traje elegante, de pie junto a una antigua motocicleta. Una sonrisa audaz y misteriosa adornaba el rostro de su abuelo, un contraste sorprendente con la figura enigmática que Tony había conocido en su vejez. Junto a la fotografía, encontró un reloj de bolsillo, cuya carcasa estaba ennegrecida por el tiempo y el abandono. A pesar de su estado deteriorado, el reloj aún marcaba la hora con precisión, como si hubiera sido detenido deliberadamente en algún momento del pasado. Tony lo sostuvo con cuidado, sintiendo una extraña conexión con su abuelo a través de este antiguo objeto. Lo más inquietante de todo, sin embargo, fue la revelación de un cuaderno con una cubierta gastada que parecía un diario. El cuaderno desprendía un aroma a humedad y polvo, como si hubiera estado oculto durante décadas. Tony lo observó con curiosidad. Mientras lo tomaba en sus manos, Tony sintió una extraña mezcla de emociones. La curiosidad chocaba con el temor mientras contemplaba el diario. Tony se acercó a la mesa de la cocina y se sentó frente al diario, preparándose para adentrarse en las revelaciones que yacían en sus páginas amarillentas. La habitación, ya sombría por la escasa luz del día, parecía cargada de una tensión palpable, como si el pasado estuviera a punto de desplegarse ante sus ojos. Con un suspiro, Tony abrió el diario y comenzó a leer las primeras palabras escritas por su abuelo. Era una noche de otoño, tan lluviosa y oscura que apenas podía ver más allá del parabrisas de mi antiguo coche. Había salido tarde del trabajo, como solía hacerlo en la fábrica, y la carretera desolada se extendía frente a mí como un túnel sin fin.
La lluvia arremetía con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando el techo del coche creaba una cacofonía atronadora que solo aumentaba mi ansiedad. Mi mente estaba agotada, abrumada por las preocupaciones de la vida cotidiana y las tensiones en el trabajo. Anhelaba llegar a casa, donde la calidez del hogar y las historias que le contaría a mi familia me esperaban. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Mientras conducía con los nervios a flor de piel debido a la visibilidad reducida, una figura repentinamente emergió de las sombras y se materializó en medio de la carretera. Era una persona, empapada por la lluvia y completamente fuera de sí. Intenté frenar, pero el asfalto mojado me traicionó y el coche derrapó peligrosamente hacia adelante. El impacto fue inevitable, y un estremecedor sonido se hizo eco en la noche. Las luces del coche iluminaron brevemente el rostro aterrado de la persona antes de salir volando por los aires. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío me invadió mientras el coche se detenía finalmente. Estaba paralizado por el miedo y el shock. Mi mente giraba en busca de respuestas, pero solo encontraba el eco de la colisión en mi cabeza. Con el corazón latiendo desbocado, me bajé del coche en medio de la lluvia torrencial y corrí hacia la figura que yacía en el suelo. Mientras me acercaba, las luces del coche arrojaban una pálida luz sobre la escena, y pude ver con horror que la víctima era un hombre sin hogar, de unos 40 a 50 años de edad. Estaba empapado y desaliñado, su ropa raída y sucia. El pelo largo y barba descuidada acentuaban su aspecto desfavorecido. Su rostro, arrugado por la vida en las calles, estaba retorcido en un gesto de dolor y sorpresa. Las gotas de la lluvia se mezclaban con las lágrimas en mis ojos mientras me arrodillaba junto a él. La culpa y la angustia me envolvieron, y mi mente luchaba por comprender la magnitud de lo que había sucedido. Mientras miraba al hombre herido, me preguntaba cómo su vida había llegado a este punto, viviendo en las sombras y ahora tendido en medio de la carretera bajo una lluvia intensa. En ese momento, mientras la lluvia caía implacablemente, noté que la víctima aún respiraba. Debía tomar una decisión. Podía haber llamado a una ambulancia, podría haber intentado auxiliar al hombre herido, pero en mi mente torturada por el pánico y el egoísmo, pensé que quizás, solo quizás, de alguna manera, le estaría haciendo un favor al dejarlo morir. Mientras el hombre sin hogar luchaba por su aliento en el suelo, la oscuridad se apoderó de mi mente. Me sentí como un juez implacable que tenía el poder de decidir su destino. Sus ojos, llenos de desesperación, se cruzaron con los míos, como si supiera que su vida dependía de mi elección. Mis manos temblaban, pero no era solo por la lluvia helada que caía sobre nosotros. Un sentimiento retorcido se apoderó de mí. Tenía el control sobre la vida y la muerte de este hombre. Era un sentimiento, francamente, embriagador. Mis pensamientos se volvieron sombríos y egocéntricos. ¿Quién era yo para decidir su destino? Pero en ese momento, el poder sobre él se sintió intoxicante, como un veneno que se filtraba en mi alma. Primeramente, sentí que el mundo se reducía a dos opciones: dejarlo vivir y cargar con la culpa de la colisión, o dejarlo en medio de la carretera y que la naturaleza siguiera su curso. Pero, mientras debatía entre las dos opciones, una tercera opción se manifestó. ¿Qué pasaría si yo acelerara el proceso? No sé cuánto tiempo pasó hasta que tomé la decisión, pero lo sentí como un abrir y cerrar de ojos. Cubrí mis manos con unas telas que tenía en el asiento trasero de mi auto y procedí a ahogarlo. Un sentimiento indescriptible invadió mi cuerpo cuando el corazón de ese hombre dejó de latir. La lluvia seguía cayendo implacablemente, como si la naturaleza misma estuviera juzgando mi elección. Ese día tomé una decisión, regresé a mi coche y dejé el cuerpo de aquel hombre en la carretera. Las ruedas del coche crujieron mientras me alejaba del accidente. El abuelo de Tony había compartido una historia espeluznante, una que dejaba al joven Tony sorprendido, intrigado y aturdido.
Las palabras escritas en el diario habían revelado un lado oscuro y aterrador de su abuelo que nunca habría imaginado. El hombre que había admirado durante toda su vida, el héroe de sus cuentos de juventud, ahora estaba conectado de manera inquietante con el misterio de un crimen mortal bajo la lluvia y las sombras de una carretera desolada. La habitación parecía cerrarse a su alrededor y el tic-tac del reloj de bolsillo de su abuelo resonaba como un eco siniestro. Tony no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda mientras se sumía en sus pensamientos. La mente de Tony estaba llena de preguntas y miedos, y una sensación de inminente pesadilla se cernía sobre él. Dale like si te gustó. Comenta qué historia te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que esta historia, la IA la contó.